Jueves 18 de abril, titulares. El domingo pasado, segundo slalom Ciudad del Cañiz. El domingo que viene, autocross de Esplús. Ahora mismo lo vemos. Hola familia, aquí estamos un jueves más. Después de la anulación del tramo de tierra de Jiloca del sábado, y que, por cierto, desde aquí les mandamos fuerza y a no desanimarse para preparar el siguiente, nos fuimos a Motorland el domingo, esta vez al segundo slalom Ciudad del Cañiz, primera prueba del calendario de slalom y que arrancaba de la mejor manera posible. 54 inscritos, 25 de ellos debutantes. En la Scratch, en principio, la lucha se preveía entre el campeón 2023, David Tessan, con su Clio RS, Daniel Cardiel, con su BMW E36, y el que finalmente se llevó el gato al agua, Fernando Villaro, campeón 2022, con el AX Proto, que logró el mejor crono en las dos mangas de carrera, después de haber empezado mal, situándose un 25º en los cronos debido a una penalización de 10 segundos. A su zaga, David Tessan, a más de 4 segundos, y tercero, Daniel Cardiel, que empezó dominando los entrenos y que tuvo que conformarse con el tercer lugar por penalización con una separación de 89 milésimas de Tessan. En un recorrido superior a 2 minutos denota lo bonito y lo ajustado que estuvo hasta el final. En la categoría de serie, el campeón 2023, Sergio Bercero, venció con su Ford Fiesta, superando a Daniel Ojea y al debutante Samuel Caseras, ambos con Citroën C2. La categoría Mujer y Motor fue claramente para la campeona de esta categoría, Laura Aparicio, que cambiaba su habitual montura por un Volkswagen Lupo. Eva Kodinach con Dewo y Priscila Lorenzo con BMW 318, que aún peleando hasta el final, no pudieron evitar los más de 20 segundos de diferencia que le sacó Laura. La categoría debutantes la dominó Daniel Gómez con su 308 GTI por delante de Daniel Saiz con BMW 316i e Iván Segura con Volkswagen Lupo. Se estrenaban dos nuevas categorías, Master 55, victoria para Carlos Sanz, que haciendo un hueco en el europeo de GT4, se vino a competir con el Golf de Cantín, venciendo a José Luis López con Clio Sport y a Gregorio Montesa con Ford Focus. La otra categoría nueva era para los vehículos históricos. El Porsche 944 de Pablo Alquézar se imponía al Ford Fiesta de Alberto Mayol. El trofeo Escuderías fue para Liza Gaimán, gracias a los puestos de Villaro quinto y Villaro primero y Gallén quinto, superando a la IRC Sport y a la Enar by ECR. Una bonita mañana de carreras bajo un sol a abrasagomas. Próximo slalom el 26 de mayo en San Pedro de Calanda. Lo tenéis todo en el reportaje de la semana Fabricando Sueños. Y este domingo el 13º autocross de Esplús, con cerca de 50 inscritos, puntuable para los campeonatos aragonés y catalán de autocross, con todos los que se juegan algo en ambos campeonatos. Buena gente, nos vemos y lo comentamos el jueves próximo. Un abrazo.